La unidad. ¿Cuánto daño hace el que se rompa? En el hogar, en las diferentes relaciones, pero especialmente en la iglesia. La falta de unidad no solamente da mal testimonio, sino que no podemos servir al Señor adecuadamente. Hoy entramos a la lección número 3. Primera de Corintios capítulo 1, versos 10 al 31. Pongamos mucha atención a lo que dice la palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, recordemos la lección número 2. Primero el saludo apostólico del apóstol Pablo, ¿verdad? Y siempre en sus cartas, si usted lo nota, el sueño, la oración de él, porque gocemos o porque los hermanos gocen la gracia y la paz del Señor. También da gracias al Señor porque ellos conocieron a Jesucristo y porque en la bendición del Señor tienen los dones del Espíritu Santo. Eso lo dijo bien claro Pablo. Y que están dando testimonio en una ciudad bien difícil. Pero también se acuerdan que estudiamos el enfoque de la venida del Señor Jesucristo y les mencioné 3 palabras en griego. No es necesario que se les quede, pero vale la pena, ¿verdad? 3 palabras que enfatizan la venida de Cristo, solo que desde 3 enfoques diferentes. ¿Se acuerda usted? Parusía, epifanía y la otra es de apocalipsis, que tiene que ver con la palabra apocalipsis, ¿verdad? Muy bien, usamos esas palabras para mostrar la venida del Señor Jesús. Ahora, quiero enfatizar, por favor, esto es bien importante, que los dones del Espíritu Santo son dados por el Señor para que seamos útiles al cuerpo de Cristo. Cuando principió ese movimiento de las lenguas con un grupo de hermanos, la gente, yo no sé, principió a aprender eso, y ahora la gente que hablaba lenguas eran más espirituales que los otros que no lo podían hacer. Hermano, los dones no son dados por el Señor cuando el Señor los da. No son dados por Dios para que usted sea más espiritual. Los espirituales son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Los dones son dados para que seamos útiles al cuerpo de Jesucristo. Y entendamos que los dones permanecen en la persona hasta que se muera o hasta que venga Jesucristo por su iglesia. Ahora ya se terminó eso. Ahora principiamos en la lección de hoy a enfrentar los problemas, las luchas, hermano, las carnalidades. Igual que usted y yo en muchas ocasiones. Y las correcciones que tiene Pablo para la iglesia, que son para usted y para mí también. Bueno, ya acabamos de estudiar la introducción a las cartas, las cosas lindas de la iglesia, la bendición de Pablo. Ahora viene la corrección. Primero, hermanos, vivir en armonía. Aquí está, el respeto a Jesucristo. Éramos gente diferente ambiente, y ahora el Señor Jesucristo con su sacrificio nos une. Respetemos, honremos a Jesucristo que nos unió en un cuerpo. Tenemos que mantenernos unidos a pesar de diferencias, de opiniones y cuantas cosas que suceden como humanos. Pero tiene que prevalecer la unidad en el hogar. Tantas discusiones entre esposo y esposa. Si lográramos encajar de que tenemos diferentes opiniones, pero tiene que prevalecer la unidad, habría mucha paz en los hogares y mucha bendición. Bueno, Pablo habla de que se les quede una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. ¿Pero qué es eso? Una misma mente. Al hermano, tener el mismo pensamiento. Hermanos, tengamos un mismo pensamiento, encajemos en eso para la obra del Señor. Un mismo sentir, glorificar a Cristo por medio de la unidad. Él logró la unidad, glorifiquemos el nombre de Cristo en un mismo sentir, un mismo parecer. El mismo propósito del Señor Jesús es el que usted y yo tenemos que tener, no el personal. El personal es egoísta. Yo quiero que prevalezca siempre mi opinión. No.
lo que convenga para la obra del Señor. Y dice el versículo que estemos perfectamente unidos. Mire qué emocionante. Le voy a explicar bien esa expresión porque en el original, perfectamente unidos, da la idea de volver a unir los pedazos. Hermano, un montón de gente con tantas cosas y ahora el Señor viene y nos une todo el pedacero y nos pone en una unidad. Qué fantástico es el Señor, perfectamente unidos. Esa es obra del Señor. Ahora el versículo 11 ya dice, hermanos, a mí me lo dijeron. Y versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La familia que se menciona aquí de Cloé, sin duda alguna era una familia distinguida, posiblemente miembros de la iglesia, que buscaron a Pablo, ya sea que le hayan escrito o hayan llegado a Éfeso. Y en Éfeso le hablaron. Acuérdese, por favor, que desde Éfeso Pablo escribió la primera carta a los Corintios que tenemos para hacerles ver. Así es que estos hermanos fueron y le informaron de las contiendas, dice. Contiendas son rivalidades. Hermano, los famosos grupos que surgen en las iglesias, en cientos de líderes, hermano. Yo quiero prevalecer sobre otro, yo quiero hundir a otro porque yo quiero ser mejor. ¡Hala, cuántas cosas y cuántos problemas! Y eso afecta la obra del Señor. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está, ya, bien claro lo que dice el apóstol. Hermano, cuidado con los grupos. Hermanos, somos los de Pablo, los que aceptamos con Pablo. Y ahí estaba la gente, porque honrado con el gran siervo de Dios, ¿verdad? Somos los de Pablo. Otros decían, somos los de Cefas. Cefas es Pedro, hermano. Otros, Apolos. Vamos a hacer siempre memoria. Apolos en Hechos 18, que lo estudiamos, verso 24 al 27. Acuérdese, Hechos 18, 24 al 27. Elocuente, poderoso en las escrituras, ese era Apolos, pero tenía el conocimiento hasta el bautismo de Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? Y Aquila y Priscila le ayudaron a tener el conocimiento total con el Señor Jesucristo. Entonces, Apolos es un personaje importante. Nosotros somos los de Apolos porque él vino ese poderoso con la palabra. ¿Cuánta gente? Y yo creo que, hablando de Apolos, fíjese, en 1 Corintios 16, 12, el apóstol Pablo ya menciona a Apolos porque es conocido de ellos. Y dice, acerca del hermano, en 1 Corintios 16, 12, ya lo vamos a tocar al final del estudio, ¿verdad? Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros. Ya menciona a Apolos. Una enseñanza más que quiero darle. Apúntela, por favor, porque es bien importante. Fíjese lo que dice Pablo. Póngame atención al versículo. Yo hice referencia a esta cita para que entendamos que Apolos era bien conocido y había grupo de Apolos en la iglesia. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Oiga esto, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Cuántos tienen malas interpretaciones de la palabra? Hoy ya lo voy a estudiar, cuando lleguemos a 1 Corintios 11, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí. Un pastor me dijo, ese Pablo, aquí sí se equivocó Pablo, hermano, porque nos está diciendo que lo imitemos a él. No hay que imitar a Pablo, hay que imitar a Cristo. Ay, qué difícil cuando hay mala interpretación. Oiga esto. Le dije a Apolos que llegara a ustedes, pero de ninguna manera tuvo voluntad. ¿Qué le parece? ¿Cómo decimos en guatemalteco? No le dio la gana ir, fíjese, no quiso ir. Esto suena mal. Yo no digo que así sea. Los traductores pusieron estas palabras inicialmente y lo que significa es no creyó prudente, fíjese, no era el momento adecuado. Él ya va a buscar ese momento y va a llegar. Pero si usted lee de una forma inadecuada, no le dio la gana al Apolos ir. Eso no lo hubiera dicho Pablo, ¿verdad? Pero, hermanos,
una lección estricta que les estoy dando, ¿verdad? Porque hay varios pasajes de la Biblia en donde se habla, por ejemplo, Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el Señor dice, el que venciere la vida, no borraré su nombre del libro de la vida. Es una garantía de que el Señor no borra. Y algunos dicen, sí, se pierde la salvación porque el Señor puede borrar. Malas interpretaciones. Bueno, ya terminé de este paréntesis, ¿verdad? Hay grupos en la iglesia. Y por último estaba el grupo de Cristo. Los de Cristo. Allá están los de Pablo, buena gente. Allá está Apolos, un gran orador. Ahí está el Pedrito. Y aquí somos los de Cristo, como que eran los más espirituales, o los que conocían más de la palabra, o los que miraban a los maestros, como algunos nos aparecen a nosotros aquí. Yo sé más que los que me enseñan. ¿Qué me van a enseñar a mí esos? Y entonces los de Cristo, un grupo selecto. Ay, hermano, qué vergüenza. Versículo 13, vamos a leer hasta el 17. ¿Acaso está dividido Cristo? Solo vayan viendo las respuestas lógicas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Ahí está los versículos. Y el 17 todavía. Pues no me envió, ahí resume Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué precioso. Ojalá que vayamos captando, porque está hablando de las divisiones. Hermano, nada de divisiones. Y ahora principia el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hermano, ningún líder, ningún apóstol, ni Pablo, él lo está enfatizando aquí, mucho menos los pseudoapóstoles que nos surgieron. Ninguno de ellos tiene el derecho de partir la iglesia. Esos partidarismos negativos son terribles en la iglesia. El evangelio es de Dios, hermano, y el evangelio no está dividido. Quiero que lo recuerde. ¿Cuántas iglesias, locales han surgido porque se partieron en una división completa de los hermanos? Pugnas entre líderes que no quieren estar sometidos bajo un pastor que por raza es inferior a ellos, según ellos, que por cultura ellos saben más que ese pastor. ¿Cómo van a estar? Agarran su grupo y se van y forman su iglesia. Esos grupos, eso es negativo, las divisiones. En cambio, hay, pero muy pocas, iglesias que han llegado a un límite en su cantidad de gente y dicen, hermanos, ya somos muchos, ya no podemos crecer y ganar almas. Hagamos 2 grupos y se dividen en armonía para seguir ganando almas para Cristo. Bendito sea Dios. Pero si hubieran unas estadísticas de cuántas iglesias, incluso las grandotas, surgieron de divisiones, hermano, qué vergüenza. Gracias a Dios que las divisiones que son negativas, el Señor las utilizó para bien. Y ahí están las iglesias predicando a Cristo. Y como dice Pablo en Filipenses, y eso es lo que a mí me agrada, que de todo modo está Cristo predicado, pero no es correcto la división. ¿Qué confrontación? ¿Está dividido Cristo? Usted ya sabe la respuesta. No, hombre, está dividido. Jamás. Pablo murió por ustedes. ¿Cómo va a creer? Eso es absurdo. El bautismo de agua, ¿a ustedes los bautizaron en el nombre de Pablo? No, en el nombre de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia, porque ahí está la Trinidad en unidad bautizando a la gente. Otro paréntesis. Hay mucha gente que no sabe orar. Y no estamos para criticar, pero sí para enseñar, por si alguno de ustedes es así. Algunos creen que al terminar su oración se oye muy elegante cuando usted dice, y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero eso no es lo correcto. Aunque el Espíritu Santo lo endereza y dice, este no sabe orar, vos recibamos la oración. Lo que dice la palabra es que la oración va dirigida al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, o como usted le quiera llamar al Padre. Todo esto te lo pido
en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré. Y el Espíritu Santo es el que endereza las oraciones. Así es que si usted oye a alguien que ora de esa manera, pues bendígalo. Pero usted y yo vamos a orar al Padre en el nombre de Cristo y que el Espíritu Santo enderece mis oraciones. Bueno, ¿está dividido Cristo? No, señores. El bautismo fue por Pablo. No, es a nombre de la Trinidad. Ahora, Pablo aclara, fíjese que con el gran ministerio que tiene, dice, hermanos, yo bauticé a poca gente, y la verdad que Pablo no se menciona que haya bautizado a gente. Aquí él mismo dice que fueron poquitos. Bautizó a Crispo, solo para que hagamos memoria, Hechos 18:8. Era el principal de la sinagoga de Corinto, por ahí está eso. Y se acuerdan que hubo una revuelta y por ahí aparece Sóstenes también. Y después viene y este Crispo acepta a Jesucristo y Pablo lo bautizó. También a Gallo, dice, fíjese en esto, qué bonito. Gallo, y en 18:7 de Hechos, es uno llamado Justo. Pablo está en la sinagoga de los judíos y llega un momento en que ya usted no quiere saber nada de Cristo, me voy. Y se fue enfrente a una casa que le prestaron y ese era el hermano Justo. Y ese Gallo que se menciona y Justo, ese es el mismo personaje. Y cuando uno lee Romanos 16:23, hay una referencia de que dice que este hermano, su verdadero nombre era Gallo Tito Justo. Póngale así a su patojo. Gallo Tito Justo. Ese era el nombre del hermano. Personajes importantes, especiales, que fueron útiles al reino de Dios. Pero Pablo bautizó a poquita gente. Porque versículo 15, el apóstol Pablo dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo no es un usurpador. Aquí se viene a dar la gloria al Señor. Pablo bautizó en el nombre del Señor. Bueno, y después dice, se me olvidó, también la familia de Estéfanas, versículo 16. La familia de Estéfanas fue bautizada por Pablo. Pero ahora en el 17, Pablo sí deja bien clara la prioridad. Dice otra vez, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y de qué manera el Evangelio? No con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¡Qué versículo, por Dios! Yo tengo que aprender eso, hermano. Yo tengo que vivir, y mi último tiempo que tengo, yo tengo que mantenerme así. ¿Qué dice Pablo? Deja claro que la prioridad de él no fue bautizar, su prioridad fue predicar. Pero la iglesia, ya después de que uno predica y que aceptan a Cristo, la iglesia tiene la responsabilidad de bautizar a los hermanos, hermano. Ahora, aclaro, el bautismo de agua no salva. Esta es excusa para un montón de haraganes o de desobedientes, pero el bautismo no salva. Usted se muere sin bautizarse en agua. Si tiene a Cristo en el corazón, se va al cielo. No hay ninguna condición. Pero el Señor dejó establecidas dos ordenanzas, hermano. La fe sola salva, pero dos ordenanzas de obediencia para la iglesia. Yo ya acepté a Cristo como Salvador, fíjese. Ahora el Señor me pide dos cosas como testimonio de que soy hijo de Dios. Primero, el bautismo de agua. El bautismo de agua es como un testimonio público, así lo digo yo. Hermanos, yo acepté a Cristo en mi corazón. Esto es muy privado, muy interno. Y ahora me bautizo en agua externo. Yo me bautizo para confirmar que no me arrepiento, que Jesús es mi Salvador. Bautismo una vez en toda su vida. Y la Santa Cena, cada vez que podamos, un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, como observación, hay una denominación. Nosotros los evangélicos estamos divididos en denominaciones. Presbiterianos, centroamericanos, bautistas, nazarenos, evangelio completo, todos los grupos evangélicos, y hay un montón. Hay un grupo de hermanos que ellos no practican el bautismo de agua. Y yo creo, hermano, creo equivocadamente que ellos utilizan este versículo 17 como base. No nos envió Cristo a bautizar,
sino a predicar. Así que no bautizamos. Pero no es cierto, Pablo no dijo eso. El bautismo tiene su lugar, porque es una de las ordenanzas del Señor. Pues solo lo comento, ¿verdad? Pero los hermanos son hermanos en Cristo. No se bautizan, pero son hermanos en Cristo. Ahora, si usted sabe de eso y no se bautiza, yo digo que está en desobediencia, hermano. Bueno, pero ¿cómo predicó el apóstol Pablo? A mí me mandó Dios a predicar el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Punto. Pero ahora viene lo lindo. No con sabiduría humana, dice aquí. Y esto es bien interesante. No discursos humanos para lucirme. Hermano, yo estoy preparando un mensaje y estoy buscándole palabras tremendas y mostrándole a la gente que yo sé mucho sobre el idioma original, uso palabras grandotas y todo. Yo no estoy diciendo que usted demerite el vocabulario, pero muchos usan su vocabulario solo para lucirse. Yo predico, pero me esfuerzo para lucirme, para que todo diga, ¡ala, cómo sabe ese! Y el resultado, hermano, ¿cuál es el resultado de lo que yo estoy haciendo? Es que la cruz de Cristo queda con menor importancia. Hermano, yo soy el que me luzco y no es Jesucristo. Yo impresioné con mis exposiciones, pero demerité lo más valioso que es el mensaje de la cruz. Mucho cuidado. Le voy a contar una anécdota del predicador, el grande, es mi prototipo, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Un hombre invitó a un amigo, vaya a escuchar a Spurgeon, eso es fascinante. Al fin el hombre aceptó y encontró un lugar para ir a escuchar a Spurgeon. Y cuando salió, después le preguntó, ¿qué le pareció a Spurgeon? Y él dijo, del señor Spurgeon no sé qué decirle, pero del Jesús que él predica, nunca lo olvidaré. Qué emocionante, hermano. Muestre a Cristo, por favor. Luzca a Cristo, hermano. Usted no tiene que lucirse, hermano. Haga las cosas bien, pero no se luzca. Pablo predicó el mensaje de la salvación y eso es lo que él resaltaba, hermano. Gloria al Señor. Le voy a dar un ejemplo. Don Billy Graham, don Luis Palau. Si uno evalúa y analiza los mensajes evangelísticos, son bien sencillos. Y alguien puede decir, yo predico mejor que ellos. Pero esos hombres llevaban la unción del Señor Jesucristo y llevaban el mensaje directo de Jesucristo. Y Dios los bendijo con millones de almas a los pies de Jesucristo, porque ellos no buscaron lucirse. La meta era lucir a Jesucristo. Hermano, estoy emocionado, fíjese. Nunca hagamos vana, secundaria la cruz de Cristo. No se luzca, por favor. Yo quiero hacer las cosas bien hechas, eso sí, toda mi vida. Yo quiero salir y predicar, y yo, todas las veces que salíamos a predicar le decía a mi esposa, ¿qué tal estuvo el mensaje? A ella sí le preguntaba. Si yo le pregunto a cualquier gente, me dice, qué lindo, hermano, no quiero lucir. ¿Qué pasó? Mira, dijiste esta palabra, corregirla, esta no está buena. Esto no lo tenés que decir, ¿pero por qué? Se oye feo. Va uno corrigiendo porque hay que hacerlo bien hecho, pero hay que lucir a Cristo. No vengo a lucirme. Eso tengo que seguirlo aprendiendo y enseñando, hermano. El evangelio de la cruz de Cristo tiene que seguir siendo eficaz. Gloria a Dios. Bueno, entramos al versículo 18 hasta el 21. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. No sé si usted va, porque a veces uno como que se pierde en la narración de lo que Pablo dice. Vaya conmigo y se va a dar cuenta que es emocionante. Pablo los saluda, qué lindo. Ahora, hermanos, está malo. Hay división entre ustedes y ya explicó toda la división. Y después de esa división dice, hermano, lo que nos tiene que unir a todos es que tenemos que darle la gloria al Señor. Tenemos que lucir a Jesucristo. Ahora, tengan mucho cuidado, dice este versículo 18, porque cuando uno presenta el mensaje de la salvación, hay dos grupos de personas. El mensaje de la cruz es el que hay que lucir, dice el apóstol Pablo. Y dice el mensaje o la palabra de la cruz. La palabra que está aquí escrita en el original sigue siendo la misma palabra logos. La palabra, el logos de la cruz, significa el mensaje de la palabra.
vamos a lucir el mensaje de la palabra. Dos grupos. Cuando se presenta la palabra, no para lucirme yo, sino para exaltar a Cristo, hay dos grupos. Para unos es locura y para otros es poder de Dios. Aquí está. Así va a ser siempre cuando se predique a Cristo, pero luciendo a Cristo, no luciéndose usted. Es locura. Para los que se pierden, para los que no aceptan a Cristo como Salvador, para ellos es una tontera, es una locura, algo tonto. Yo escuché a un comentarista que dijo, es algo estúpido. Como nosotros, como que parece que nosotros la palabra estúpido la usamos más para ofender, ¿verdad? Y no la utilice. Pero algo estúpido es algo sin razón. Entonces, para los que no aceptan a Cristo, es estúpido, es tonto, es locura. Está bien, no entienden y se pierden porque no tienen a Cristo. Pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios. Para los que aceptan a Cristo es poder de Dios. Ahí está el grupo de los que conocemos al Señor Jesús y somos salvos por los méritos de Cristo. Van a haber dos formas de recibir ese mensaje. Los que creen que es una tontera, locura, y los que hemos experimentado el poder de Dios, pero siempre luciendo a Jesucristo. Ahora, el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Hala, hermano! Dios lo invierte todo. Aquí están los sabios de este mundo que dicen que es una tontera, que una locura. Ahora viene Dios y dice, vamos a poner las cosas en su lugar. Yo digo que los que son sabios son unos tontos. Ellos son los tontos. Aquí dice, para ellos ¿dónde está el disputador? ¿Dónde está el escriba? Los escribas eran los que escribían, copiaban la Biblia a mano, hermano. Ellos sabían Biblia. ¿Dónde están los disputadores, los que discuten y pelean? Son unos tontos. No tienen soluciones eternas. Ellos no las tienen, siendo sabios según su propia opinión. Es lo que dice Pablo. Hermano, ellos no nos dan a conocer nada de soluciones para la vida eterna. ¿Y no que son sabios, ves? Es que la sabiduría viene por la locura de la salvación, de la locura de la cruz. A Dios le agradó, dice, revelarnos la sabiduría, hermano, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, los sabios humanamente, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está la evaluación del Señor Jesucristo. Él dice, los sabios de esta tierra son unos tontos, ellos aún conociendo la Biblia como los escribas, ellos no entienden, no dan soluciones, ahí está, y no lo entienden. La locura de la salvación. Los judíos, hermano, en este caso, no conociendo la palabra, no le habían puesto la fe en el Señor. Los judíos buscan señales, pero es que así se les enseñó. En el Antiguo Testamento el Señor expone, cuando se levante un profeta y alguien que quiera que habla a nombre de Dios, está bien. A esa persona que habla a nombre de Dios, hay que exigirle que sus profecías se cumplan. Si no se cumplen, no son de Dios. Mátenlo a pedradas. Entonces la gente andaba buscando que confirmaran. Así se les enseñó. Y entonces aquí dice, los judíos buscan señales. Sí, los judíos piden señales. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús y qué bueno que lo estudiemos. Hermano, viene con Jesús y le dice, mira, queremos ver señal de ti. Porque si sos profeta y si sos hijo de Dios, demostránoslo. Y usted dice, pues la verdad que sí tiene razón, porque así les enseñó el Antiguo Testamento. Pero el problema, oiga, Mateo 12, le doy la cita. Mateo 12, 38 al 44. Señor, queremos ver señal de ti. Y el Señor se pone pero enojadísimo. ¿Pero por qué? Ha dado miles de señales, ha sanado enfermos, ha sacado demonios, ha hecho un montón de cosas, ha multiplicado el pan y los peces. Y la gente dice, danos una señal. Pero ¿qué pasa? Les he dado miles de señales. Dice, ni una más. Solo la señal de Jonás se les va a dar a ustedes. ¿Qué es la señal de Jonás? Que Jesús murió y cuando resucitó, si entendieron o no entendieron la última señal del Señor. Hermano, en Juan 2:18 también se le acercan a Jesús, le dice, queremos ver señal de ti. Es molesto eso, porque ellos
rechazaron las señales que Jesús había mostrado, no las creyeron. Ahora, los griegos buscan sabiduría toda la vida. La Sofía, sabiduría. Y usted sabe que allá en Hechos, recuérdelo, Hechos 17, 19 al 21, cuando llega a Atenas Pablo y dice, este está hablando cosas nuevas, llevémoslo al Areópago, y lo llega al lugar más alto en el sentido de elocuencia para que nos enseñe. ¿Se acuerdan que Pablo habló del Dios no conocido de ellos? El Dios que él conocía. Los griegos buscan sabiduría, eso es lo que buscan. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos la locura de la predicación. Qué lindo, ¿verdad? Pedir señales. Yo no pido señales. Señor, dame una señal de que me vas a contestar, por favor. ¿Usted es judío, pues? Dame una señal. Yo no soy de señales. Yo soy de fe. Señor, ayúdame. Voy a confiar en ti que me vas a contestar. Una señal, Señor. Una señal. Nada de señales. Bueno, alguien va a decir, no, yo sí le pido señal al Señor, pero yo digo que no, porque yo tengo que creerle al Señor cuando yo le pido al Señor. Bueno, en Hechos 17 ya les mencioné, ¿verdad? Lo que pasaba, que a Pablo lo llevaron y le pedían que mostrara la nueva cultura que traía. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero. Se habla mucho de la roca que es Cristo, ¿verdad? La roca que es Cristo es nuestra agarradera. Estamos agarrados de Cristo y salvos. La roca que es Cristo fue tropezadero para los judíos. Vino para ellos y se tropiezan y lo matan. Es tropezadero. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo. Pero, hermano, para los que creemos en el mensaje de salvación, es vida eterna. Eso es lo que Dios nos da. La locura de la predicación. Predicamos siempre al Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué fue? Sí, fue un tropezadero, fíjense. Para los griegos es tonto, porque si no es asunto de sabiduría, no vale la pena. Pero el 24 dice, pero para judíos y no judíos, o sea, todas las razas que haya, para muchos de nosotros, el reconocer a Jesús como Salvador es poder y no sabiduría humana de los griegos, es sabiduría de Dios. El llamado de todos, del Señor para todos, sin discriminación. Ahí dice, tanto judíos como griegos, cualquiera que pone su fe en Jesucristo, no en señales, no en buscar sabiduría humana, sino en la cruz del Señor, tiene vida eterna. Versículo 25. Pero, póngame atención, este es un versículo que usted lo ha leído y no le ha puesto atención. A ver si le ha puesto, póngame la atención más fija. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Entendió ese versículo? Lo insensato de Dios y lo débil de Dios. Y no es Dios, pues. Si es Dios, tendrá algo insensato. Si es Dios, tendrá alguna debilidad. Si tiene alguna debilidad, así como yo lo estoy captando solo a la vista, entonces ya deja de ser Dios, hermano. ¿Cómo entender este versículo? Lo insensato de Dios. Hay algo insensato, fíjese. Su plan. El plan de salvación de Dios es insensato. Es inentendible. Cómo Dios, siendo el creador de todo, el que tiene derecho a todo, cómo Dios tiene tanto amor para esta creación que lo lastimó, que lo ofendió, que toma humanidad y se viene a esta tierra para salvar a estos que no lo merecen, primero yo. Eso es tonto. Eso es lo insensato de Dios, hermano. Y gloria a Dios, porque lo insensato de Dios fue lo que hizo todas las maravillas. Aquí Pablo menciona eso. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y todavía muchos no entienden. Es que ¿cómo es posible que Dios se hizo humano y murió por nosotros y que con aceptar a Cristo somos salvos? Eso es tonto, hombre. No, algo hay que hacer. ¿Se da cuenta? Lo insensato de Dios. Ahora viene lo más difícil. Y lo débil de Dios
¿Qué debilidad tendrá Dios, hermano? Lo único que podemos mencionar es Jesucristo en la cruz. Ay, cuando llegaron ese jueves en la noche y Pedro saca una espada y le quita una oreja al Malco y Jesús le dice, deja eso. ¿No crees que yo puedo llamar y que mi Padre me puede mandar miles de ángeles para que me defiendan? Jesús, con todo el poder que tenía a su alcance, porque Él era Dios y se lo podía pedir al Padre, Él dice, no, aquí estoy, denle. Y lo somatan y le pegan y lo castigan y le meten una corona de espinas y lo clavan y se deja, hermano. Eso es lo débil de Dios, hermano. Ahora, eso no lo invento. Encontré un versículo, 2 Corintios 13:4. Guárdelo, ese es bien interesante. 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Jesús hubiera dicho, no, ya no quiero, se regresa, mata a todos los enemigos. No, se dejó crucificar. Y ya cuando resucitó, se acabó la debilidad. Y va a venir ya a juzgar a los pecadores. Vamos a terminar, falta unos versículos, pero no quiero dejarlos. 26 al 30. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fijémonos en eso. Qué lindo que usted y yo no somos de esa clase de sabios que están dependiendo de sabiduría para encontrar las cosas. Pablo ha hablado a los corintios, hermano, sobre las divisiones y ahora enfoca. Ustedes no están dentro de la categoría de sabios porque ustedes están peleándose y están teniendo divisiones. Sabios, poderosos, personas corrientes son ustedes. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí está lo necio del mundo. Los corintios, y escuchen, usted y yo especialmente, somos lo necio del mundo. ¿Será? Sí, porque el mundo que es tan sabio dice que somos unos tontos, que solo con creer en Jesús, no, y se burlan. Nosotros somos lo necio del mundo por creer en Jesús, pero ahí encontramos la salvación en el Señor. Qué precioso. Le voy a leer 27 y 28 solo por leérselo. Y mire qué sabroso es leerlo adecuadamente. Sino que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, aunque se burlen de mí. Lo débil del mundo, sí, yo no tengo nada a mi favor. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, del punto de vista de los sabios, somos unos tontos, lo vil. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Todo es en Cristo. Bueno, ahora versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo es dependiendo de Dios. Aprendamos a ser humildes. Y cuando somos humildes, evitamos las divisiones. Todo viene del que están peleando los hermanos. Hermano, aquí está el versículo. No hay ningún motivo de orgullo. Entonces, ¿dónde están los divisionistas? Los que viven dividiendo, los que quieren ser superiores unos a otros. Aprendamos a ser humildes delante del Señor. La gloria es para el Señor. Acuérdense que ante la cruz de Cristo, perfecto, todos tenemos la misma estatura. La gloria es solo para Dios, porque a mí me escogió Dios. Yo recibí a Cristo como Salvador, no tengo ningún mérito, pero bendito sea Dios, soy hijo de Dios por eso. Versículo 30, mas por Él, no es mérito nuestro, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, solo por el poder de Dios, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho por Dios, todo lo que hemos sido hechos por Dios. Somos sabiduría, somos justificación, santificación y redención. La gloria solo para Dios, un regalo del amor de Dios es para nosotros sabiduría, justificación, santificación. Son palabrotas de la palabra, profundas. Estas palabras las voy a
alargar en el próximo programa. Voy a explicar un poquito más cada palabra de lo que somos por medio de Cristo. No lo merecemos, somos nada, pero por el mérito de Cristo, ustedes, ¿qué dijimos? Sabiduría, justificación, santificación, salvación. Precioso. En el próximo programa lo enfocaremos más, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay lugar para jactancia, para orgullo, no deben haber divisiones. Así, cuidado, porque todo el mérito es del Señor. Lea Jeremías 9:24, es para la gloria de Dios. Muy lindo pasaje. 2 Corintios 10, 17 y 18, y ahí culmina Pablo diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo hemos recibido por los méritos del Señor. Entonces solamente el Señor merece la gloria. Busquemos la unidad, hermano. Mantengamos la unidad. Que así sea. Preguntas. ¿Qué es lo que buscan los griegos? Es bien fácil, porque Pablo lo mencionó bien y se los expliqué. ¿A qué mandó como prioridad Pablo? ¿A quién envió? ¿A qué envió? Bueno, me confundí. ¿A qué envió como prioridad el Señor Jesucristo a Pablo a hacer? No sé cómo Jorge Mario lo va a poner ahí, porque les pone el sentido de la pregunta. ¿A qué mandó Cristo a Pablo a hacer como prioridad? Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tanta enseñanza y simplemente tú quieres, Señor, que recordemos que todo lo que tenemos, tontos para otra gente, absurdos, ridículos para otros, lo hemos recibido por la predicación de tu palabra, por la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces, como no tenemos méritos, tenemos que aprender a vivir en humildad y gratitud a ti. Que así sea. Líbrame a mí, Señor, de ser instrumento de romper la unidad en tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, y lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.